Yo soy Fernando Ponz, investigador de este centro y, a diferencia de las otras tres personas que se han dirigido a vosotros hoy o que lo harán después, yo no soy de la Universidad Politécnica de Madrid. Ya os ha dicho el director que esta casa tiene dos caras. Una es de la universidad y la otra es de una institución que se llama INIA, que es un organismo público de investigación que se dedica a cuestiones relacionadas con la agricultura y la alimentación. Una parte del personal que investiga en este centro es del INIA y yo soy uno de ellos. En primer lugar, antes de empezar mi presentación más o menos técnica, quería, como he formado un poco parte del comité organizador de este acto, agradeceros muchísimo el hecho de que estéis aquí, de que estéis fascinados por las plantas o que queréis estarlo. Y la otra cosa que os quería comentar es que no sé si os han dado un programa, pero este acto no pretende ser unidireccional, pretende ser bidireccional. Es decir, que por favor en las libretitas esas que os hemos dado, apuntad lo que se os ocurra y después esperamos tener con vosotros un debate lo más fluido posible. Si nos pilla aquí el tiempo, como nos están esperando en el bar, pues lo podemos continuar ahí. Que parece que uno siempre se estimula más con la comida. Bueno, Pilar os ha hecho una presentación muy general y, como siempre, muy interesante acerca de el impacto que está teniendo la genómica y la biotecnología en el cultivo de plantas, con un sesgo fundamentalmente agrícola y también desde el punto de vista de la alimentación del ganado. Después os van a hablar de la importancia de los árboles y del sector forestal. Y la parte de la que yo os voy a hablar es un poco lo que intenta mirar hacia otro aspecto del manejo de las plantas. Y el mensaje que os quiero lanzar básicamente está contenido en esta frase, ¿no? La genómica y la biotecnología pueden hacer de las plantas unas biofactorías sostenibles. Hoy día todo tiene que ser sostenible, luego la biofactoría de las plantas también. Bueno, esto se engancha dentro de una especie de broma que en el mundo de las plantas se utiliza hace mucho, que es ¿para qué se utilizan?, ¿no? Y se viene a llamar durante muchos años como los usos F de las plantas. Son F en inglés. Lamentablemente la broma en español no funciona. Es evidente que las plantas, sobre todo, las utilizamos para hacer alimentos, piensos y fibras. Pensar, por ejemplo, en el papel, en fibras naturales para el vestido, incluso en fibras que se utilizan en construcción, y de eso probablemente se hablarán después. Esas son las tres Fs clásicas, ¿no? Hay otra que no debemos olvidar: el sector ornamental. El sector ornamental es un sector con un altísimo valor añadido, muy importante en este país, y que sería una cuarta F. Nos falta una quinta. Y esa quinta realmente es muy antigua, que en español es la única que tendría sentido, que sería la farmacia, ¿no? Y las plantas, básicamente la botánica, está en el origen de la farmacia, como todos sabéis. Pero, sin embargo, eso hay que inscribirlo en un contexto hoy día mucho más amplio, que es este de factory, el de factoría. El cómo la planta no solo podemos aprovechar lo que nos da, desde el punto de vista de la utilización de productos, sino modificarla para que haga cosas que normalmente no hace. Y eso es un poquito de lo que yo os voy a hablar. Y lo quiero poner en el contexto de algo que está muy de moda y que yo creo que básicamente va a estar mucho más de moda a partir de ahora. Es esta idea que se está imponiendo muy rápidamente, muy promovida también desde la Comisión Europea, que es la idea de la bioeconomía. Bueno, todos sabéis que estamos viviendo una tremenda crisis económica y que una de las consecuencias de la crisis económica es que se ha abierto un tremendo debate acerca de qué modelo productivo tenemos que tener. ¿Dónde está nuestro papel en el nuevo orden económico internacional? Ese es un debate nada fácil, en el que Europa está intentando lanzar un mensaje de que aquella economía que está basada en los seres vivos
lo que nosotros empezamos a llamar biotecnología y hoy día ya ha traspasado es el campo y empieza a llamarse bioeconomía, tiene que tener un papel muy importante. Si os fijáis en algunos datos que están sacados del libro de este libro, The European Bioeconomy in 2030, es un libro publicado por la Comisión Europea. En estos momentos, desde el punto de vista del empleo, en la Europa de los 27, la bioeconomía supone el 9% aproximadamente un 10%, ¿no?, de las personas están trabajando en bioeconomía. Si ahora nos fijamos en lo que significa la bioeconomía desde el punto de vista de los sectores, nos encontramos, y seguimos con el empleo, nos encontramos que aproximadamente un 56% supone empleos agrícolas, y no tenéis que olvidar que en la Europa de los 27 tenemos toda la Europa del Este, es decir, que eso aporta mucho, ¿no? El sector alimentario un 20%, el papel, productos derivados de los bosques, etcétera. Y también tenemos algo que resulta interesante mencionar, como son los biocombustibles y productos químicos y plásticos, y también enzimas, ¿no?, cosas que se pueden utilizar en otros sectores. Si ahora hacemos este mismo análisis desde el punto de vista no ya tanto del empleo, sino desde el punto de vista del Producto Interior Bruto, lo que nos encontramos es que con un 9% de la población empleada estamos produciendo casi el doble de valor añadido. Es decir, el mensaje no puede ser más claro. Merece la pena invertir en bioeconomía. Merece la pena. Es rentable. Si tenemos que competir por valor añadido, hemos encontrado algo que merece la pena. Si ahora miramos, por ejemplo, lo que en inglés se llama el annual turnover, la facturación anual, básicamente lo que los sectores mueven, nos encontramos que, claro, como es lógico, respecto del empleo, pues la agricultura, que tiene un valor estratégico absolutamente fundamental, sin embargo, no es de aquellos sectores que tienen más valor añadido. No podemos vivir sin ella, pero el valor añadido es menor, ¿no? Es decir, que con un 50% del empleo generamos solo aproximadamente un 20% del valor añadido. El sector alimentario tiene un valor añadido enorme, como os podéis imaginar. Está toda la industria alimentaria y de distribución metida aquí. Pero también es interesante destacar que aquellos otros que tenían un impacto sobre el empleo menor, resultan tener un impacto sobre la facturación mayor. En otras palabras, estamos delante de algo con un enorme valor añadido. Merece la pena trabajar en bioeconomía. Y en bioeconomía de las plantas, pues también. Me voy a centrar entonces, con esta breve introducción, ahora ya voy a ir un poquito más rápido, en este concepto de plantas biofactoría. El cómo podemos utilizar las plantas para utilizarlas como fábricas. Y me voy a centrar en dos aspectos, los dos de bastante futuro. Uno es el de las biorefinerías, concepto que no sé si conocéis, pero vale más que os vaya sonando porque lo vais a encontrar en el futuro con bastante frecuencia. Y el otro es el de los productos heterólogos recombinantes, que estas dos palabrejas pues os intentaré explicaroslas un poquito después. Por supuesto, como estamos en el CBGP, desde una perspectiva de la genómica y de la biotecnología. Recordad mi primera frase, la genómica y la biotecnología pueden hacer de las plantas unas biofactorías sostenibles. Esto es una foto de una refinería de petróleo, cualquiera. Me da lo mismo Holanda o Francia o donde esté, en Estados Unidos. Enormes fábricas, por así decirlo, no son fábricas, son básicamente fraccionadores, ¿no?, que dependen de un único producto, que es el petróleo, y que básicamente lo que hacen es fraccionarlo, producir distintos tipos de productos que a su vez alimentan distintos sectores, ¿no? Este es un modelo que se acaba. No solo se acaba el petróleo, sino que también se nos acaba el modelo. No es sostenible económicamente, es demasiado complejo y ni tampoco desde el punto de vista medioambiental. Esto es una foto real, no hay muchas, pero ya hay, de una biorefinería basada en plantas. Como veis, lo primero que nos llama la atención es la diferencia de tamaño. Desde el punto de vista industrial, aquí hay un enorme esfuerzo desde el punto de hacer una planta muy grande. Esto es algo bastante más sencillo.
Sin embargo, desde el punto de vista de la versatilidad, esto, como casi todo lo pequeño, es bastante más versátil que esto. Y esta es un poco la imagen de lo que se pretende desarrollar con estas biorefinerías, en las cuales las alimentamos de biomasa, mayoritariamente vegetal, y estamos intentando entrar en sectores tan variados como la energía, calor, combustibles, el sector químico, también la alimentación, también los piensos y también otro tipo de materiales. Esto está analizado en una publicación que es de Joint European Biorefinery Vision for 2030, que os recomiendo. Por supuesto, todo esto está en la web y lo podéis encontrar con facilidad. Bueno, estas biorefinerías hay que alimentarlas con biomasa vegetal. Desde el punto de vista de las plantas, lo que se recomienda... Claro, esto es un reto industrial muy importante, es un cambio de paradigma en el sistema de producción y tiene una parte muy importante en las plantas. ¿Qué se le está pidiendo los estrategas que nos dicen que es necesario desde el punto de vista del material vegetal? Nuevas plantas para nuevos usos. Los 4 puntos importantes que nos están diciendo que son en los que debemos mejorar no es nada muy distinto de lo que ya os ha dicho Pilar. Mejores rendimientos, uso más eficiente de los nutrientes y el agua, mayores niveles de resistencia a plagas y enfermedades. También para las biofactorías, no solo para la alimentación, en la agricultura en sus finalidades clásicas, también en esto. Y, por supuesto, un mejor nivel de conocimiento básico de la estructura y el metabolismo de las plantas. Luego hay otros que tienen más que ver con la logística del transporte, con la sostenibilidad del proceso, pero desde el punto de vista de lo que a nosotros nos concierne en este centro, biotecnología y genómica, estos dos siguen siendo el mismo reto que se han presentado antes. Aquí un esquema sacado de la Universidad de Viena, en el cual se pretende más o menos simplificadamente ilustrar el ciclo, con el cual tenemos una biomasa convencional, y después os van a hablar de esto también, que mayoritariamente en estos momentos es sobre todo forestal, pero se está intentando desarrollar un nuevo tipo de cultivo al que tendremos que mejorar bastante y adaptarlo a las nuevas circunstancias, que son estos cultivos que llamamos cultivos para biomasa. Esto alimentará la biorefinería, que todos los productos, sí, fundamentalmente productos, considerando la energía como un producto, irán a servirnos, ¿no? Y la ventaja es que se cierra el ciclo, porque el CO2 que nosotros producimos por nuestra actividad económica actual termina por ser fijado en la biomasa convencional y también en la biomasa nueva, ¿no? Hay una publicación que os recomiendo de la Fundación Genoma España, que está a punto de dejarnos, porque no sé si sabréis, pero ya no va a existir más. Se subsume en una más grande, es un poco una lástima, pero bueno, la crisis se lo lleva casi todo por delante. Todavía podéis encontrar en la página de la Fundación Genomas un montón de publicaciones que son relevantes a este respecto, y esta en particular es sobre las biorefinerías, y hay un PDF que es gratis y lo podéis descargar. Y el otro aspecto que quería, por ya terminar, respecto de la idea esta de biorefinería, es un poquito más sofisticado. Aquí lo que le estamos pidiendo a la planta es fundamentalmente que nos haga cosas que no sabe hacer y que tenemos que enseñarle a hacerlo. Y la manera de enseñar a las plantas cómo lo hacen es por transgénesis, es decir, biotecnología, que puede ser transgénesis estable, que es un poco la más conocida, aquella en la cual el carácter que le hemos introducido a la planta transgénica se hereda y se pasa a sus descendientes, o algo que llamamos en bioproducción transgénesis transitoria, expresión transitoria, en la cual tan solo una planta y no pasa a su descendencia adquiere la característica que queremos. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un montón de productos distintos que normalmente no son productos vegetales. Por ejemplo, biofármacos, lo que se ha venido a llamar nutricéuticos, cosmocéuticos, también en la agricultura, vacunas, kits de diagnóstico, genéricos. Realmente estamos invadiendo terrenos que son bastante alejados de los usos que habitualmente se suele dar a las plantas, ¿no? Si nos fijamos
A esos productos los llamamos heterólogos porque no son de las plantas y son recombinantes porque los hacemos por tecnología del DNA recombinante, es decir, fundamentalmente por modificación genética. Si nos fijamos en las proteínas, los mercados en los que estamos hablando son proteínas industriales, de proteínas de interés sanitario, no me voy a centrar mucho en estas cosas porque me alargaría demasiado, de interés veterinario, de aplicaciones en nanotecnología, múltiples aplicaciones y probablemente todavía vamos a ver mucho más en los años próximos. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Por qué hacer esto en plantas? Las ventajas son bastante evidentes, los costes de producción son bajos, los tiempos de producción son cortos, el suministro es prácticamente ilimitado, según aprendamos a mejorar más la planta, y luego hay algunos aspectos técnicos que no me merece la pena comentar aquí, pero que son importantes también. Si nos fijamos en la tasa de crecimiento anual del mercado de fármacos biológicos, fármacos con una base biológica, fundamentalmente son proteínas, ¿no?, de producción subcontratada, y esto lo que quiere decir es que las grandes empresas farmacéuticas en muchos de estos casos solo comercializan este tipo de productos porque lo que hacen es subcontratarlo con empresas más pequeñas especializadas, nos encontramos con algo verdaderamente espectacular. Y es que desde el año 2009 básicamente estamos en un crecimiento lineal. Es decir, esto va a terminar por invadir prácticamente la manera en la que tenemos de concebir nuestra relación con la farmacia. Y esto parece una aseveración un poco exagerada, pero estoy seguro de que es así. Este discurso yo lo vengo haciendo desde hace casi una década y siempre me faltaba una fase final, y es, sí, las perspectivas son muy buenas, pero ¿dónde están los productos? Bueno, esto es normal, cualquier tecnología nueva siempre tiene una fase en la que no hay producto en el mercado y finalmente después aparece. Y eso ha aparecido el año pasado, por primera vez, de la mano de un actor casi muy insospechado, que ha sido del ejército norteamericano. El ejército norteamericano financia un montón de actividad en I+D a través de esta agencia que se llama DARPA, que tiene este programa que es de Advanced Manufacture of Pharmaceuticals en plantas. Este es el objetivo, tiene mucho que ver con el bioterrorismo, con la posibilidad de tener grandes cantidades de productos que les permitan estar preparados para posibles ataques bioterroristas, toda esta historia que se generó a partir del 11S. Y fundamentalmente ha sido en la vacuna de la gripe. Esto se hizo un poco al albur de aquellos nervios que hubo con lo de la gripe aviar y la gripe A, etcétera, y se invirtió 84 millones de dólares. Se consiguió, en estos momentos hay tecnología suficiente basada en plantas como para producir una tonelada de vacuna de la gripe en meses, en función de las necesidades. Y realmente esto lo que ha abierto es una enorme posibilidad. Ya hemos demostrado que somos capaces, que la tecnología es capaz de dar respuesta al reto que se le planteaba. Las principales empresas que se están metiendo en esto a nivel internacional son la mayoría norteamericanas, como suele ocurrir. Quiero mencionar, por ejemplo, Pfizer, que es una empresa multinacional americana que todos conocéis, que lo que hace es comercializar un producto producido en Israel, en células de zanahoria. Se hace una cerebrosidasa que sirve para luchar contra la enfermedad de Gaucher, una enfermedad genética. Fraunhofer, que es una institución semipública alemana, ha invertido mucho en esto. Symbiosis, hay otras varias. A nivel internacional esto está creciendo muy deprisa. ¿Qué está pasando en casa? Pues está pasando poco, lamentablemente, pero algo está pasando. Sobre todo está pasando a nivel de centros públicos como este que tenéis aquí, en el que estáis hoy, el CBGP en Madrid, el CRAG en Barcelona, el IBMCP en Valencia o el Instituto de Agrobiotecnología en Pamplona. Son centros en los que hay grupos que están planteándose seriamente el desarrollo de las biofactorías basadas en plantas. Y hay una serie de pequeñas empresas, pocas, que tienen actividad en este campo.
Como os decía antes, también en este campo la Fundación Genoma ha publicado un estupendo resumen que se llama Plantas Biofactoría, que también podéis encontrar en su página web. Muchas gracias.